Bienvenidos a la economía. En un mundo sacudido por la guerra comercial y la incertidumbre económica, millones de trabajadores en Europa y América Latina salieron este jueves a las calles para conmemorar el 1 de mayo. Las demandas varían según el país, pero en general los manifestantes reclaman mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mayor protección de derechos laborales. En Argentina, las protestas por mejores condiciones laborales comenzaron ya el miércoles. El país, de fuerte tradición obrera, enfrenta las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, que han acelerado el deterioro social y la pérdida de empleo. Según fuentes sindicales, el gobierno de Milei no ha intervenido para evitar despidos en las empresas y ha presionado a las patronales para que no otorguen alzas salariales por encima de la inflación, lo que ha contribuido a desacelerar el empleo. De acuerdo con el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores, desde el inicio de la gestión de Milei hasta diciembre pasado, el poder adquisitivo de los salarios registrados se contrajo un 5%. El 1 de mayo es un día feriado nacional y no laborable en Argentina. Por ello hablamos con nuestro compañero Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Alejandro, ¿qué tal? Muchos saludos. Este día se conmemora en medio de un fuerte descontento de los sindicatos argentinos que denuncian lo que llaman grave retroceso del poder adquisitivo de los sueldos y las garantías laborales. Cuéntanos más sobre los reclamos de este 1 de mayo. El principal reclamo tiene que ver justamente con los salarios, con la recuperación en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, de lo que se perdió, sobre todo en el inicio del gobierno de Javier Milei, que comenzó con una fuerte devaluación del peso. En segundo lugar, también está el reclamo por el empleo, porque hay una destrucción de los puestos de trabajo, tanto en empresas privadas, donde hay despidos, como en el sector estatal, donde Milei está aplicando la llamada motosierra fiscal para terminar con el déficit. También, además, hay un creciente desempleo, aunque parte de las estadísticas no lo reflejan tanto porque algunos desempleados despedidos terminan incorporándose como choferes de plataformas, de aplicaciones o de repartidores de comida también a través de plataformas. Y además hay un reclamo contra la flexibilización laboral. Ya el año pasado se aprobó una primera reforma laboral y el gobierno se ha comprometido con el FMI con aplicar una segunda reforma laboral y también una reforma de las jubilaciones que tal vez retrase la edad jubilatoria. Otro asunto, Alejandro, el gobierno de Javier Milei ha reemplazado hoy jueves al secretario de Transporte, Franco Moyeta, por Luis Pierrini. ¿Qué desafíos enfrenta este sector clave en materia de rutas, aviones, trenes y privatizaciones? Los desafíos son múltiples. Las carreteras de Argentina ya estaban mal con el anterior gobierno, pero ahora están peor porque uno de los aspectos donde hubo ajuste fiscal en el gobierno de Milei tiene que ver con la paralización casi total de la obra pública y por lo tanto de las carreteras. La idea del gobierno de Milei es concesionar las carreteras al sector privado. Lo mismo sucede con los ferrocarriles. Está habiendo una mayor desinversión de la que ya había en lo que son las vías, en lo que son los trenes, y la idea del gobierno de Milei es concesionarlo al sector privado. En lo que hace a los aviones, la idea es continuar con la desregulación, con la política de cielos abiertos para que haya más competencia frente a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, que por ahora no se privatiza, pero sí se están equilibrando las cuentas para que no tenga más déficit, y también mejorar los puertos para bajar los costos logísticos y insistir con la privatización de la hidrovía del río Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas y donde se hace necesario obras de dragados para que circulen buques de mayor calado. Alejandro Rebosio, muchísimas gracias por todas estas informaciones desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Las jornadas laborales extenuantes y la exposición a sustancias tóxicas figuran entre los mayores peligros según la Organización Internacional del Trabajo. Pero también la salud mental se ve cada vez más afectada por las exigencias del trabajo. En Brasil, un informe del Ministerio de Previsión Social muestra que el número de licencias laborales por motivos de salud mental fue en 2024 el más alto en una década. Por ello, a partir de mayo, la ansiedad o el burnout serán fiscalizados y sancionados como accidentes de trabajo. Volver a separar claramente entre el trabajo y el ocio, en tiempo y en espacio, y retomar el ejercicio físico con todo. En eso se basó la estrategia de recuperación de Gabriela, una publicista de 31 años diagnosticada con ansiedad y depresión. Hoy recuerda cómo fue pasar por ese momento. No tenía motivación y buscaba excusas. Así pasaba el día. No iba en ningún momento. No iba en la mañana porque estaba demasiado cansada.
Y hoy en día hacer ejercicio es un momento de pausa en mi día, una pausa para todo. Ahora forma parte de mi rutina y no es negociable. Casi 500.000 personas pidieron licencia por salud mental en Brasil en 2024, la cifra más alta desde 2014. La mitad de ellas por ansiedad y depresión. El 64% la pidieron mujeres, a menudo con doble jornada, por el cuidado de la familia y con salarios más bajos. Para los expertos, el número récord de distanciamiento del trabajo no se explica solo con un mayor número de casos de ansiedad, depresión y burnout, sino también con un mayor reconocimiento de estas condiciones en cuanto a enfermedades por parte de la población. 5 años después de la llegada del COVID-19 al país, la pandemia, que dejó más de 700.000 muertos, sigue afectando la salud mental de los brasileños. El peligro ahora no es el virus. Debido a la pandemia vivimos un reajuste social e individual gigantesco, sin precedentes, en términos de supervivencia subjetiva y emocional, debido a duelos, pérdida financiera, pérdida de empleo, pérdida de estabilidad. Las personas no sabían si aquello para lo que se habían preparado toda su vida seguiría existiendo o no, si volvería a funcionar o no. Esto llevó a un aumento en el deterioro de la salud mental y en las enfermedades ocupacionales. Los hombres suelen tener más dificultades para pedir ayuda, pero también están tomando conciencia. Mi esposa me llamó para conversar y me dijo, mira, tú no eres la persona que conozco, llevamos 13 años casados juntos desde hace mucho tiempo, y no eres el ítalo que conozco, no eres la persona que conozco, no eres el esposo que conozco, no eres el padre que conozco. Y fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Una ayuda fundamental para salir adelante y recuperar el equilibrio perdido, así como lo hizo Gabriela. Son trabajadores, pero no se los reconoce como tales. Más de 760.000 niños peruanos trabajan, según la encuesta de hogares de 2022 del Instituto Nacional de Estadística. La gran mayoría lo hacen sectores primarios de la economía, como la minería, la agricultura y la pesca, a veces con largas jornadas laborales y condiciones precarias. Muchos otros trabajan en las ciudades, en venta callejera o colaborando unas horas en negocios familiares. En Lima, la Casa Mantoc ofrece una perspectiva de ayuda diferente que incluye a los menores en la organización y les brinda todo tipo de apoyo. Antes de ir al colegio en el barrio de El Pino, en el sur de Lima, esta niña de 9 años va a trabajar. Para poder comprarse los útiles escolares y cubrir gastos, ayuda a su tía en su puesto de ceviche. Pero es consciente de que los niños tienen derechos y de que su tarea es un trabajo, no una colaboración. El niño dice, yo ayudo a mi mamá, ¿no?, a cortar pescado, a lavar cajas, pero también es un trabajo. Otra cosa es que ellos no saben valorar su trabajo, lo que ellos hacen. Por eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, que el ayudar o el acompañar, ¿no?, también es un trabajo. Más tarde, Brigitte asiste a la Casa Mantoc. Allí encontró apoyo escolar y acceso a un baño limpio y seguro donde ducharse. Su experiencia en la organización la convirtió en una de las coordinadoras. Acá me daban todo lo que necesitaba, ¿no?, un jabón, un shampoo, lo que tengo que necesitar, ¿no?, para bañarme, una toalla. Y así, pues, ¿no? Y pues, o sea, bajaba temprano, ¿no? Y también me ayudaban a mí más bien. A reforzarme, ¿no?, a leer, escribir, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, el 25,8% de los niños y adolescentes en Perú trabaja. El mayor reto que viven estos niños trabajadores es terminar sus estudios. Además de comida, apoyo escolar y contención, en Mantoc incentivan a los menores a defender sus derechos y a formarse. Podemos cambiar si somos solidarios, si trabajamos en equipo, ¿no?, si confiamos en los demás también. Entonces, cada uno de nuestros grupos tiene esa característica de preocuparse por los demás. Son grupos empáticos frente a la situación que van viviendo los otros niños, niñas y adolescentes trabajadores. El hogar recibe el apoyo de voluntarios internacionales que estudian, entretienen y cocinan para los niños, quienes en su mayoría trabajan para aportar a la economía de su hogar. En un país donde el 55% de las fuentes de empleo son informales.
Porque como ya lo mencioné, es como ellos se esfuerzan, ¿no? Se esfuerzan de limpiarlo bien, de hacerlo bien, ¿no? Para que sus padres, para no defraudar a sus padres, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, un 9% de los niños del mundo trabajan. En el Perú, las autoridades dicen que están combatiendo esta práctica, pero la débil economía de muchos hogares depende también del trabajo de los menores, algo que afecta la salud, los aprendizajes y el tiempo de los niños para jugar y ser niños. Vamos ahora con un resumen de otras notas económicas de esta jornada. En el marco de la conmemoración del 1 de mayo, el Ejecutivo colombiano radicó una consulta popular con la que busca sacar adelante la reforma laboral archivada por el Parlamento. Ahora el Senado deberá decidir si convoca o no a la ciudadanía a las urnas para aprobar medidas como la remuneración adicional nocturna, derechos para trabajadores de plataformas digitales o la adopción de contratos indefinidos como norma. En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que los aranceles del 25% anunciados por Donald Trump no se aplicarán a los componentes de automóviles que cumplan el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. La medida, que entrará en vigor el 3 de mayo, busca proteger las cadenas de suministros regionales y brindar certidumbre a la industria automotriz. Y hasta aquí la economía de este 1 de mayo, en el que millones de trabajadores en muchos países salieron a las calles para reivindicar sus derechos. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta la próxima.